Sí, aprovecho para dar las gracias a Jimena por doble, digamos, con doble motivo. Una, por haber organizado esta pues tertulia, ¿no? Digamos, diálogo sobre Josefina Pla, y por haberme también hecho partícipe de ser una de esta triada, ¿no? De esta mesa que vamos a hablar pues sobre pulsión, animalidad y Josefina Pla. En realidad, cuando me señaló lo de hablar de la animalidad o la pulsión animal, Josefina Pla, la verdad me chocó un poco, ¿no? No sabía bien cuál era o cuál iba a ser, digamos, esta temática de la animalidad y de la pulsión. Es verdad que tan pronto llegué a Buenos Aires me di cuenta que hay una cierta, digamos así, interés, y no sé si decir moda académica, por el tema de la animalidad, y he visto pues que efectivamente se está publicando bastante sobre este tema y se está pensando, reflexionando sobre el tema de la animalidad. Y haciendo así un breve repaso sobre la obra de Josefina Pla, buscando a ver qué me podía servir como apoyo, como base para hablar acerca de la animalidad, descarté la poesía, digamos, tempranamente, porque es verdad que Josefina tiene una poesía donde, digamos, hay mucho de animalidad barroca. En Josefina Pla la poesía tiene un claro, digamos, pues origen, por decirlo así, en la poesía del siglo de oro. Hay mucho de Quevedo en la poesía de Josefina Pla, también de Góngora, pero mayoritariamente de Quevedo. Y hay también mucha referencia a esa animalidad tan propia de los siglos de oro y tan propia del barroco, que sirvió también para hablar pues de la animalidad humana o de, digamos, lo humano animal. Pero pensé que quizás era la narrativa donde me quería centrar más, porque es verdad que Josefina Pla tiene una narrativa menos conocida que su poesía y que su teatro. El teatro también es verdad que nos daría pie para hablar de esa pulsión animal, donde ella juega precisamente con el sinnombre, ¿no? Y utiliza también los animales en ese juego de discriminación o de falta de identidad al no tener un nombre, al no tener un rostro, al no tener un número. Pero es verdad, como decía, que la narrativa es quizá la producción literaria menos conocida de Josefina Pla si la comparamos con la poesía y el teatro. Por una razón que se le escapaba a ella, y es que la gran mayoría de sus cuentos, que fueron escritos a partir de los años 20, de la década del 20, 30, 50 mayoritariamente, y luego 60, 70, fueron publicados tardíamente. Los libros de Josefina Pla de los cuentos, quitando La mano en la tierra, que es del año 63, el resto de los libros se publican en la década del 80. Y eso ha hecho precisamente que Josefina Pla no sea conocida como cuentista en el contexto que le correspondía, digamos, le impidió establecer un diálogo con sus coetáneos. Eso ha hecho que efectivamente no la conozcamos prácticamente como cuentista, como narradora, por la fecha tardía. Y esto ha hecho que, no, como les decía, no podamos considerarla, digamos, en un diálogo a la par con sus coetáneos y coetáneas. Efectivamente, como en todos lados, se conoce mucho más a los hombres narradores que a las mujeres, ¿no? Y en el caso de Paraguay no es nada nuevo ni novedoso. Pero efectivamente hay un libro de cuentos, que es este de los animales blancos, que me parece que es el que pone más el dedo en la llaga en esta pulsión de la animalidad o de lo animal y de lo humano. Porque también son unos cuentos que fueron publicados, que no fueron publicados nunca, digamos, son inéditos, Los animales blancos. Esto es un manuscrito que en el año 96, pues Josefina me comentó, mira, estos cuentos los tengo todavía inéditos, me dio las páginas enormes, amarillas ya, de esos cuentos, y me dijo, y no se han publicado nunca. Le pregunté, ¿puedo publicarlos yo? Y me dijo, puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Entonces me los dio, me los cedió, y me pidió solamente dos cosas, que llevara el prólogo de Augusto Roa Bastos, que es un prólogo que había hecho en el año 82 en una vuelta de Roa Bastos a Paraguay, y que además fue con su mujer en aquel momento, Iris, y con su hijo pequeño, y
Josefina le dio 8 cuentos, Roa los leyó y les pareció unos cuentos excepcionales y le hizo un pequeño prólogo sin saber si eso se iba a publicar o no. Efectivamente había una idea de publicarse en Buenos Aires, en la editorial Plus Ultra, en el año 80, pero nunca se llegó a publicar. Entonces por eso me los dio y yo hoy le comentaba a Jimena que hay también como una especie de intrahistoria. Con Josefina Pla siempre me ha pasado que creo que transita más en el realismo mágico y lo real maravilloso, incluso la manera en que la conocí, que se escapa un poco a esta charla, pero que también es bastante curiosa. Pero estos cuentos, cuando me los dio, se iban a publicar en principio en Estados Unidos, lo iba a publicar Saúl Sosnowski en la editorial Hispamérica, y yo se los había mandado, tal cual había hecho la edición, y Saúl me dijo que, bueno, pues que salía un poco demasiado caro y yo no podía pagarlos, así que me llevé el pendrive, me fui a Chile a una estancia académica, y ahí, estando con Javier Velo, un poeta, maravilloso poeta chileno y más maravilloso amigo, pues me dijo, acompáñame a Ediciones Long. Lo acompañé y justamente en aquel momento la directora de la editorial, Silvia Aguilera de Long, entró y dijo, estoy preparando una colección de cuentos infantiles y estoy buscando como loca a alguien que tenga unos cuentos infantiles de Josefina Pla. Yo saqué el pendrive y le dije, aquí lo tengo, ¿no? Realismo mágico, digo yo, real maravilloso, porque fue, digamos, tal cual, ¿no? Entonces, sobre la marcha publicaron estos cuentos. Reúne un total de 32 cuentos. Yo lo que hice fue incluir esos animales blancos que eran inéditos y otra serie de pequeños cuentos que me había dado Josefina Pla, que se llaman Cuentos Mágicos, que en total son unos 7 cuentos. Algunos de ellos se publicaron en la década del 20, 29, 26, 29. Los primeros cuentos de Josefina Pla se publicaron en Paraguay en la revista Juventud en el año 26, a pesar de que Josefina llega a Paraguay en el año 27, para ser más exacto, el 1 de febrero de 1927. Y en esos cuentos mágicos también hay algo que predomina en todos ellos, que son el tema de el color albo, como la nieve, del color blanco, como un color o no color, si queremos, que discrimina. En ese sentido, Josefina Pla utiliza el color blanco de seres que nacen albos, digamos que nacen albinos, y que son discriminados, siempre son animales, son discriminados por ser blancos. Entonces hay esta idea de utilizar, por eso digo, el hecho de utilizar los animales para hablar de una discriminación, para ver cómo otros propios animales, incluso de sus propias razas, lo discriminan. Pero también hay mucho de jugar con esas cualidades, podríamos decir, humanas, entrecomillado, de la bondad o de la ingenuidad, de la picaresca, de la ironía también, pero también de la maldad. Entonces ella, a través de estos animales, sean animales propios del entorno latinoamericano, paraguayo, o bien sean, digamos, animales como puede ser el perro, como puede ser el gato, etcétera, ella utiliza, digamos, esas cualidades de, pues a veces, como decía, la bondad y a veces, digamos, la maldad. Hay muchos cuentos donde ella juega con la maldad. Es verdad que hay siempre también un retazo poético en los cuentos de Josefina Pla, y creo que es que no podía desligarse tampoco de este digamos, alma poética que impregna toda su obra, ¿no? Ella decía además que ella se consideraba una escritora cíclica y que por tiempos recurría a determinados géneros, podía recurrir a la narrativa, podía recurrir al teatro, pero si había un género que la acompañaba siempre era la poesía, y que la poesía era cíclica en ella, y que algunos críticos la habían calificado como de una poesía monotonal, y ella decía que los latidos del corazón así también lo son, ¿no? Entonces, ella decía que eso, que la poesía la acompañaba siempre. Y es verdad que en estos cuentos, pues está también esos retazos poéticos que digamos, están haciendo acto de presencia constantemente, ¿no? En los cuentos que, digamos, no predomina el color el albo, el blanco, y que tienen que ver más, y este es el epígrafe que ella puso, que es el de los cuentos mágicos,
efectivamente también aparece el tema de la discriminación. Es decir, son animales, una vez más, que porque a lo mejor le faltan una oreja, porque han sido mordidos por otros perros o porque tienen una cola más corta, etcétera, también son discriminados. Entonces, hay, no quiero decir una moraleja, porque no me gusta la palabra, digamos, ¿no? Pero sí hay una cierta, digamos, concepto didáctico, digamos así, de una didascalia, si podríamos decir, donde ella utiliza como pretexto o como texto y pretexto precisamente esta diferencia que nos hacen distintos a los demás y que en el fondo también es una marca de nuestra propia identidad, ¿no? Y cuando esta discriminación no resulta, digamos, un elemento negativo, siempre hay como un juego más que de inteligencia, de picardía por parte de los animales o por parte de aquellas y aquellos que lo sufren, que les hace, digamos, reconciliarse consigo mismo. Y yo creo que eso en todo caso sería, digamos, esta pulsión animal que yo percibo más en los cuentos de Josefina, sobre todo en estos cuentos, que efectivamente son cuentos, no diría yo, como dice Roa Basto, dedicado, digamos, cuentos para los niños. Roa Basto dijo que eran relatos para la humanidad joven, y a mí me gusta mucho esa expresión de relatos para la humanidad joven. Siempre digo, si El Principito lo podemos considerar un cuento infantil, entrecomillado y subrayado, ¿verdad? Pues estos cuentos también serían cuentos infantiles, ¿no? Efectivamente, los niños y las niñas los pueden leer y, digamos, extraer de ahí, pues lo que decíamos antes, una cierta mensaje, vamos a decir así, pero es verdad que son cuentos que tienen un sentido del humor y una ironía que yo, por ejemplo, que hoy le decía a Jimena, los he vuelto a releer, pues he terminado diciendo que perdonen, cabrona, ¿no? Qué ironía, qué sentido del humor, cómo mete el dedito, ¿no? De manera sutil, pero que a la vez nos hace decir, y qué bien construido, ¿no? Porque eso también es otra de las características de los cuentos de Josefina. Son cuentos que podían ser cuentos, y lo son, cuentos universales, pero no dejan de tener una raíz totalmente local y localizada en el entorno paraguayo, ¿no? Hay muchos de esos cuentos que indudablemente pueden funcionar en cualquier otro lado, pero tienen más sentido, digamos, desde esa vinculación con ese entorno, con esos personajes, con ese medio, con ese paisaje, ¿no? Y esos cuentos, digamos, por eso digo que son universales, pero son muy locales, son locales y universales, ¿no? Que es algo característico del resto de los cuentos de Josefina Pla. La gran mayoría de los cuentos de Josefina Pla, también lo comentábamos antes, tienen como protagonista a las mujeres. No podía ser de otra manera. Josefina Pla, curiosamente, o no tan curiosamente, porque yo creo que es por digamos, deudora de su época, no, yo le pregunté si se definía como feminista, y ella me dijo que feminista no le gustaba, ¿no? Pero digo que no es nada raro. Sabemos que el término feminismo ahora es verdad que en los últimos años pues está, digamos, nos estamos acostumbrando más, ¿no? A oír el feminismo y lo que significa el feminismo como discurso, como política, pero hay muchas mujeres anteriores que tenían esa consideración, digamos, más peyorativa del feminismo y que eran feministas sin saberlo, digamos, eran feministas sabiendo que eran feministas, pero sin considerarse con esa denominación de feminista. Pero ella es verdad que publicaba en las primeras revistas, que podemos decir revistas paraguayas feministas, ella estaba en todas y cada una, desde el primer momento en que se gestó cada una de estas revistas. Y tenía además temáticas pues bastante, digamos, problemáticas, pensando que estamos hablando, por ejemplo, de los años 80, las primeras revistas paraguayas feministas, pues el tema es como el aborto o el tema de la violencia de género, la violencia machista. Ella se ocupó también de estos temas desde un punto de vista más, ya no tanto desde el punto de vista de la ficción, sino desde el punto de vista, digamos, del ensayo, aunque podríamos decir que el ensayo también es una ficción, ¿verdad? Pero bueno, es verdad que se dedicó muchísimo más, digamos, a hacer esa reivindicación como mujer
que lo hizo siempre desde el momento en que llegó a Paraguay en el año 27, que se quedó viuda muy pronto, el marido murió en el año 37 en España, en Valencia, y que ella volvió sola a Paraguay, que además no pudo entrar en Paraguay porque la confinaron en Clorinda, porque no tenía pasaporte paraguayo, y ella tuvo que sacar ahí todas sus credenciales de periodista. Fue la primera, lo decía antes Jimena, la primera periodista en Paraguay, la primera locutora, aparte de una grandísima ceramista, y desde luego yo creo que no hay ninguna faceta cultural de Paraguay, del Paraguay, de la cultura paraguaya que es hoy, que no le deba a Josefina Plano. Incluso Augusto Rabasto, cuando recibió el premio Cervantes, dijo que lo recibía pensando que se lo estaban dando a Josefina Plá, su gran maestra, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que todo esto además conforman a una persona, una mujer hecha, yo diría que sí, a sí misma, ¿no? Y una mujer que tuvo además siempre las cosas muy claras, una mujer que también sufrió discriminación, digamos, ¿no? No por ser blanca, pero sí por ser mujer en un país y en una época en lo que no estaba bien vista además, que una mujer, como decía ella, se codeara con intelectuales, con artistas, con ceramistas, con escritores. Y me acuerdo que me decía incluso, dice, y yo además fumaba, ¿no? Y eso era como, ¿no? Y dice, y bueno, y encima una mujer rodeada de hombres y que fumara era como, va de retro Satanás, ¿no? Entonces, bueno, y luego madre soltera, ¿no? Pues todo esto efectivamente pues le hizo ser la mujer que fue y la mujer que sigue siendo, ¿no? A través de su obra, ¿no? A través de su producción. Pues no sé si, digo yo, seguiría hablando, pero es que ya veo que me voy yendo, como diría Emilio Vallagas, un poeta cubano, del azafrán al lirio. Entonces, como no me quiero ir del azafrán al lirio, le paso el azafrán